Quisiera comenzar esta tarde noche con un pasaje de Isaías, el cual nos revela los sufrimientos por el cual o por los cuales nuestro Señor Jesucristo pasó. Es Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y el versículo 10 y 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién de nosotros no ha tenido un tiempo de sufrimiento? ¿Quién de nosotros no ha pasado por una aflicción? Pero tenemos que considerar al varón de dolores, el Señor Jesucristo, el cual sufrió por causa nuestra. Y esto nos lleva a preguntarnos qué hacer cuando la vida se derrumba. Debemos vivir para otros. El sufrimiento puede hacernos egoístas o generosos. El sufrimiento terminará siendo su amo o su siervo, dependiendo de cómo manejas las crisis de tu vida. El tema básico del libro de Job es Dios, no el sufrimiento. Y el libro responde a muy pocas preguntas. Allá por Mateo 13:28 dice, un enemigo ha hecho esto. Dios no quería el dolor ni el sufrimiento para nosotros. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que Dios no es el que inició el sufrimiento en la raza humana. Sin embargo, el libro de Job es un documento importante para nuestro caso, de que Dios es suficientemente grande como para ayudarnos cuando la vida parece desmoronarse. El sufrimiento es castigo y también puede ser preparación. El pueblo de Israel sufrió mucho, principalmente porque ellos desobedecieron la ley de Dios y violaron su pacto. Pero su sufrimiento fue también una revelación al mundo de que Dios se preocupa lo suficiente por ellos como para confrontarlos y disciplinarlos cuando se apartaron de la verdad. Y lejos de ser un misterio, el sufrimiento es a menudo una revelación deslumbrante de la verdad que necesitamos enfrentar sinceramente. Para parafrasear lo que dijo Mark Twain, ese escritor de la antigüedad, no es lo que no conocemos acerca de Dios los que debiera preocuparnos, sino lo que sí conocemos. El desastre es a menudo la voz de Dios gritándonos que demos media vuelta y regresemos. A veces Él, como Padre, tenemos que entender, tiene que disciplinarnos. Y a veces nosotros no hacemos caso de su palabra cuando Él nos llama a un arrepentimiento. Y si no hacemos caso,
entendemos que Él tiene que actuar como Padre y disciplinarnos para nuestro bien. No nos asombra que Job quisiera morirse. Tampoco nos sorprende que su esposa lo animara a hacerlo. Había perdido sus bienes y sus hijos, y luego también perdió su salud. Tenía fe en Dios, pero cuando buscó a Dios para que le ayudara, no lo encontró. El consejo crítico de sus amigos no era lo que Job necesitaba. Mas yo hablaría con el Todopoderoso, dijo él, y quería razonar con Dios. Job 13:3. Elevó sus ojos a un cielo silencioso y clamó, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job 13:24. La acusación de Satanás toca el mismo centro de la adoración y de la virtud. Es Dios digno de ser amado y obedecido, incluso si no nos bendice materialmente y nos protege del dolor. ¿Puede Dios ganar totalmente el corazón humano aparte de sus dones? En otras palabras, el propio carácter de Dios está en juego en esta lucha. En un verdadero sentido, Job le ayudó a Dios a silenciar a Satanás. Recordemos esto en el capítulo 1 de Job, cuando decía ahí que los hijos de Dios vinieron ante la presencia del Señor y entre ellos iba Satanás. Y el Señor se dirige a Satanás diciéndole, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él recto y temeroso de Dios? Y a dejar bien claro de una vez y para siempre que Dios es digno de nuestra adoración y servicio. Nuestra fe y obediencia no debe ser una relación comercial entre nosotros y Dios. Debemos amar al dador y no simplemente los dones, porque amar los dones y no al dador es la esencia de la idolatría. ¿Cómo podemos averiguar si nuestra relación con Dios es sincera o simplemente comercial? Respondamos a la pregunta, ¿cómo respondemos nosotros a Dios cuando perdemos algunas de nuestras bendiciones, nuestro trabajo, nuestras inversiones, nuestros seres amados, aún nuestra salud? Eso explica por qué tuvo que sufrir tan grandes pérdidas hasta que se quedó sin nada excepto Dios. Nunca habría sabido qué clase de fe tenía. Si solo uno de sus hijos hubiera perecido o unas pocas docenas de sus ovejas, no habría sido una prueba auténtica de su fe y de su amor que tenía que perderlo todo. Es digno de notarse que Job no cuestionó el hecho de su sufrimiento, sino su existencia. Él no pensó que estaba por encima de las experiencias difíciles de la vida, porque después de todo él era un ser humano, pero se encontraba perplejo por la tremenda cantidad de sufrimiento que tuvo que padecer y para agravar la perplejidad, sintió que Dios se encontraba lejos de él y que no podía comunicarse con él. A lo largo del libro de Job, corre una fuerte imagen judicial. Dios es el juez. Job es el acusado, que ya está sufriendo su sentencia. Pero el acusado no encuentra la manera de presentar el caso ante el tribunal. Cuanto menos le respondió yo, preguntó Job, y hablaré con él palabras escogidas. Job 9:14. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y quería razonar con Dios. Hebreos 13:3. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Con esta carga en su corazón, Job clama por un abogado.
No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros, dijo él ahí en Job 9:33. Pero era de suprema importancia que Job no tuviera la oportunidad de razonar delante de Dios, porque eso solo hubiera servido para hacerle el juego a Satanás. Todo lo que a Job le había quedado era su fe en Dios. Y él no se encontraba seguro dónde se encontraba Dios y qué estaba haciendo. Si Job se hubiera enterado del conflicto que se desarrolla detrás del escenario, eso habría afectado definitivamente sus propias respuestas. Era importante que Job no supiera. Pero nosotros hoy sabemos, gracias a la disposición de Job de sufrir y a refutar las acusaciones de Satanás, hoy nosotros podemos sufrir por fe y saber que Dios está llevando a cabo sus propósitos perfectos. Parte del sufrimiento es la consecuencia de nuestra propia desobediencia. Parte es para una preparación en el ministerio futuro, como en el caso de José. Ustedes recordarán realmente la vida de José, que él tenía sueños que Dios le daba, o visiones. Y él le contaba al resto de sus hermanos y ellos empezaron a tenerle envidia. ¿Y qué sucedió? Ellos estaban determinados a eliminarlo. Y cuando andaban por ahí en el campo, todos sugirieron que le dieran muerte, pero su hermano mayor Rubén lo impidió y lo arrojaron a una cisterna con la intención de que se ahogara, pero la cisterna estaba vacía. De ahí lo sacaron e iba pasando una caravana de madianitas y finalmente lo vendieron como esclavo. En Egipto es comprado por Potifar, el segundo de Faraón, uno de sus generales, y posteriormente la esposa de este hombre quería tener una relación sentimental fuera del matrimonio con José, pero él no lo permitió y a causa de esto él es llevado a la cárcel. Ya en la cárcel, Dios le dio gracia con el carcelero porque él se encargaba de la cárcel. Y de repente llegaron dos acusados, el panadero y el copero del rey, de Faraón. Y entonces ellos tuvieron un sueño respectivamente. El copero soñaba que otra vez era reintegrado a su servicio al Faraón. Y el panadero al ver esto dijo, bueno, yo soñé que llevaba una canasta de pan en mi cabeza de lo mejor y venían aves del cielo y la comían. Y bueno, Dios por medio de José les revela el sueño. Y José le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Y el sueño tuvo su cumplimiento. El copero fue restituido a su puesto de trabajo y el panadero fue enjuiciado. Esto nos lleva a pensar realmente en el sufrimiento o todo el sufrimiento que él tuvo que pasar. Si le está diciendo, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón, pues sorpresa, se le olvidó, pero no se le olvidó. Dios permitió que no lo recordara para que José aprendiera a depender total y completamente de Dios. Y pasó 2 años más en prisión. Después él entendió los porqués. Siempre nos hacemos la pregunta obligada, ¿por qué yo? En lugar de decir, ¿para qué yo? Pero nosotros decíamos, hoy sabemos. Parte del sufrimiento es la consecuencia triste, dijimos, de nuestra propia desobediencia. Pero otros sufrimientos son sencillamente para la gloria de Dios, para refutar las acusaciones de Satanás de que obedecemos a Dios para escapar de las pruebas y disfrutar de las bendiciones. Con frecuencia hay algo mucho más grande que nosotros mismos.
Estamos involucrados en las pruebas que somos llamados a soportar. ¿Por qué? Porque donde hay sentido, debe haber fe. Si confiamos en Dios, debe ser porque sabemos que Él es la clase de persona en la que podemos confiar, aunque puede que no siempre entendamos lo que Él está haciendo con nosotros. Ahora podemos entender mejor el propósito que los amigos de Job cumplen en este drama. Sin darse cuenta de ello, ellos son los ayudantes de Satanás. Son sus agentes actuando en esta tierra. Tienen un punto de vista comercial de la fe. Si obedeces a Dios, Él te bendecirá. Y si lo desobedeces, te castigará, razonaban ellos. Sobre la base de ese dogma, llegaron a la conclusión de que Job tenía que ser un pecador secreto. Dios no le habría permitido sufrimiento. El ruego que aparece repetidas veces en sus locuaces discursos es: Job, ponte a cuentas con Dios, confiesa tus pecados y Él te restaurará tu prosperidad. Pero esa es la misma filosofía del infierno. Haz lo que es correcto y escaparás del dolor y recibirás bendición. Es por eso por lo que le obedecemos a Dios, o le obedecemos porque le amamos a pesar del dolor que permite en la vida de cada uno de nosotros, y más ahora con este terrible virus. ¿Lo ve usted? Cuando una persona practica la fe comercial, cuenta solo con dos únicas opciones. Cuando vienen las dificultades a su vida, puede hacer un trato con Dios y conseguir que Él cambie las circunstancias, o puede culparlo a Dios por romper el contrato y entonces negarse a relacionarse con Él nunca más. Los amigos de Job optaron por la primera opción y la esposa de Job prefirió la segunda. Esto fue algo muy duro en el corazón de Job, cuando Dios permitió que él perdiera propiedades, siervos, sus propios hijos, y su esposa venir en medio de este dolor tremendo en cual él estaba y decirle: ¿aún bendices a Dios? Entonces, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esto fue muy doloroso, decíamos, para él, el que su propia esposa opinara de esta manera. Ella era circunstancial. Si todo estaba bien, ella estaba bien. Pero si todo estaba mal, como en este caso, pues ella sacó a flote lo que realmente había en su corazón. Sus amigos le instaron a que negociara con Dios, confesara sus pecados y buscara la manera de volver a su anterior situación de bendiciones. Su esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En Job 2:9. Cada una de estas opciones encaja perfectamente en el plan de Satanás, pero Job rechaza las dos. En vez de maldecir a Dios, lo bendijo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job 1:21. Y en lugar de confesar sus pecados, Job mantuvo su integridad y Dios le elogió por ello. En Job 2:3. Nunca tal acontezca que yo os justifique, dijo Job a sus amigos que le acusaban. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Él no estaba afirmando que no era su pecado, pero se negaba a no ser sincero consigo mismo, con sus amigos y con Dios, con el fin de escapar del sufrimiento. Él no estaba dispuesto a regatear con Dios, porque si lo hacía, estaría
difamando el carácter de Dios, y eso es lo que Satanás quería que hiciera. Job no solo está defendiendo su fe, estaba también defendiendo a Dios. Tenga esto en mente cuando lea alguno de los arranques patéticos de Job. Maldijo el día que nació y se preguntaba por qué había nacido. Dijo algunas cosas muy fuertes acerca de sus amigos, aunque puede que se lo merecieran. E incluso dio a entender que Dios estaba llevando las cosas demasiado lejos. De hecho, Job quería morirse y terminar de una vez. ¿Por qué? Porque la vida no parecía tener propósito. Abomino de mi vida, dijo. No he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. Job 7:16. Job sabía que los hijos de Dios viven mediante promesas y no por explicaciones. Job admitió que se encontraba perplejo, pero sus amigos se sentían seguros de que ellos tenían todas las respuestas correctas. Lo único que el Nuevo Testamento tiene que decir de Job es que era un hombre paciente. Allá en Santiago 5:11 nos dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Una de las cosas más difíciles de la vida es esperar sin una razón. Aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esto habla de la fe tan grande que Él tenía. La palabra hebrea traducida como esperaré significa esperar con confianza. Job perseveró cuando tenía todas las razones para abandonar. En realidad, Job estaba seguro de que ni la muerte misma lo privaría de ver a Dios. Esto nos lo dice en Job 19:25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, afirmó él, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual yo veré por mí mismo y no otro. Y mis ojos lo verán, aunque su corazón desfallece, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job cuestionó a Dios e incluso lo acusó de ser injusto, pero nunca perdió su fe en el Señor. De hecho, las preguntas y acusaciones de Job eran en sí mismo evidencias de que él creía en un Dios justo y bueno, y que un día aclararía todos sus problemas y perplejidades. Su testimonio de fe en Job 23:10 es uno de las mayores o de los mejores que encontramos en toda la literatura religiosa. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El apóstol Pedro tenía esta misma idea en mente cuando escribió, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias a Dios por la vida de Job, porque realmente él es un ejemplo muy importante para todos nosotros.